salvó. No quiero despreciar mi tiempo en vanidad. No quiero volver atrás. No quiero, mi tiempo invertiré en cosas que traerán gloria a la eternidad, coronas al Señor. No voy a despreciar su gracia y su amor. No quiero volver atrás. No quiero, mi corazón quiere agradarte, mi Dios quiere obedecerte para brillar, sí, más en este mundo. Mi corazón quiere estar cerca tuyo, quiere glorificarte para brillar más y agradarte en todo, Dios. No quiero más estar yo fuera de tu plan, porque mi corazón al fin se secará. Ya no quiero dejar de lado la oración. No quiero volver atrás. No quiero, a tu palabra yo nunca abandonaré. Sé que así podré fortalecer mi fe. No voy a avergonzar el nombre de Jesús. No quiero volver atrás. No quiero, mi corazón quiere agradarte, mi Dios quiere obedecerte para brillar, sí, más en este mundo. Mi corazón quiere estar cerca tuyo, quiere glorificarte para brillar más y agradarte en todo. Mi vida por completo te quiero dar, mi tiempo, mis talentos utilizar, mi corazón completo para brillar, sí, más en este mundo. Mi vida por completo te quiero dar, mi tiempo, mis talentos utilizar, mi corazón completo para brillar, sí, más en este mundo. Mi corazón quiere agradarte, mi Dios quiere obedecerte para brillar, sí, más en este mundo. Mi corazón quiere estar cerca tuyo, quiere glorificarte para brillar más y agradarte en todo, Dios. Muy buenos días, amigos y amados hermanos que se han dado cita en este día para escuchar el mensaje y el hablar del Señor a nuestras vidas. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan por nuestras redes sociales, como es el Facebook, YouTube y por la frecuencia de Radio Unión 90.3. En este momento vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que siga el Espíritu Santo guiándonos y tomando el control del tiempo, Señor. En señal de reverencia vamos a inclinar nuestro rostro y cerremos nuestros ojitos, por favor. Gracias, Padre amado, Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu protección día a día, Señor, y por tus provisiones. Gracias por tu misericordia, mi Dios, que sin merecer, Señor, tú nos cubres y nos guardas en la palma de tu mano. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, a nuestro pastor Alberto Ayoví, que trae el mensaje de tu palabra, Señor.
Pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales, mi Dios, para escuchar el hablar de ti, Señor. De esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar alabándolo al Señor con nuestros cánticos. Si el Espíritu Santo nos mueve a ponernos de pie, a alabar, a danzar, pues hagámoslos. Vamos a predisponer nuestro corazón en las alabanzas, que el Señor ahí también está presente. Los invitamos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra de poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Oh, tu diestra me ha sostenido. Díselo una y otra vez. Tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, gracias, me ha sostenido, me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado. Oh, gracias, Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. En estos últimos domingos hemos venido hablando sobre la importancia de amar la voz de Dios. Y hemos descubierto varias verdades, entre ellas que todo hijo de Dios tiene la capacidad de poder escuchar la voz de Dios hablando a su vida, que todo hijo de Dios necesita poder vivir en intimidad con el Padre para así poder escuchar la voz de Dios hablando a su vida, que todo hijo de Dios que escucha la voz de Dios desarrolla la habilidad de poder obedecer al Padre, que es a través de la persona del Espíritu Santo que podemos escuchar la voz de Dios, porque Él es el encargado de traer la voz del Hijo a nuestras vidas, que muchas veces estamos cerca de Dios, pero no reconocemos su voz. Que Dios siempre está hablando en nuestras vidas, pero como no reconocemos su voz, no le escuchamos hablarnos. Y también al mismo tiempo es importante poder tener presente que el secreto de escuchar la voz de Dios es estar en intimidad con Él. Todo este tiempo hemos hecho énfasis a cada una de las verdades antes mencionadas, porque la idea básica es que podamos sentir la necesidad de escuchar la voz de Dios. Que esa necesidad se interiorice en nuestras vidas, que influya en nuestra forma de pensar, que influya en nuestra forma de sentir, que influya en nuestra voluntad. Y que podamos ser impulsados
por esta necesidad a buscar el hablar de Dios, a reconocer la voz de Dios cuando está hablando a nuestras vidas. Y así poder, al escuchar la voz de Dios, establecer esa relación íntima y poder crecer con ella. Y ahí, como las ovejas, poder seguir a nuestro Señor. Es decir, poder obedecerle y así poder disfrutar de forma plena de su provisión y de su protección también. Hoy vamos a profundizar en el tema amando la voz de Dios. Y vamos a ver que Jesús amó la voz del Padre. Y vamos a descubrir las formas como Dios habla al ser humano. Quiero motivarle a que usted incline su rostro por un momento y que pueda orar conmigo. Padre, queremos darte gracias. Tú eres bueno. Queremos poner este tiempo en tus manos, suplicándote que tu gracia y la persona del Espíritu Santo obre poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero motivarle a que podamos ver que Jesús amó la voz del Padre. Acompáñenme a la Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 48 hasta el 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es interesante, querido hermano y querido amigo, tener presente que cuando Jesús inicia diciendo esto, hace un énfasis. Y el primer énfasis que hace es que hay personas que le han rechazado. Y uno se puede preguntar, hoy en día, ¿quiénes son las personas que han rechazado a Jesús? Y bueno, toda persona a la cual alguien se haya acercado para compartir el mensaje del Evangelio, es decir, que le haya dado a conocer su condición delante del Señor, que le haya hecho el énfasis de que Jesús vino a este mundo a morir por sus pecados y que le haya dicho que él necesita recibir a Jesús para así poder recibir el perdón de sus pecados, alcanzar la salvación de su alma y obtener la vida eterna, y que por A o B razón haya dicho no, esta persona ha rechazado a Jesús. Y mire, mientras pensaba en esto, estuve analizando algunos argumentos que la carne y el enemigo siembran en la vida del ser humano. Entre aquellos argumentos que el ser humano utiliza para decirle no y rechazar a Jesús está, soy muy joven todavía. Voy a esperar que llegue a los 40, a los 50, para entonces ahí, después de haber disfrutado de la vida, voy a entregarle mi vida al Señor. Es interesante poder reflexionar que la Biblia dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos en los cuales no va a haber contentamiento. Hay otros que rechazan a Jesús con el argumento, aún no es el tiempo. Y en estos días un hermano me comentaba que su papá le había dicho, mi hijo, estoy leyendo la Biblia. Y en 3 años, yo le aseguro 3 años, yo voy a entregar mi vida a Cristo y de una vez me voy a bautizar y voy a comenzar a caminar recto delante del Señor. Y me entró la curiosidad también, como puede haberle entrado a usted. Digo, ¿y qué edad tiene tu papá? 80 años. 80 años. Mire, hoy estamos aquí, como sé decir, mañana no sabemos dónde vamos a estar. No hemos comprado el tiempo. Hay otros
que utilizan el argumento de que algún día voy a pecar. No voy a poder aguantar la vida cristiana. Entonces dicen, no puedo, ñaño, mira, de seguro voy a pecar. Entonces, para no fallarle al Señor, mejor no le entrego mi vida. Y yo me hago la pregunta, ¿qué hijo de Dios no le ha fallado a Jesús? ¿Qué hijo de Dios no ha pecado? La vida cristiana es como cuando un niño nace, crece y comienza a caminar y se cae. Y hay otros que simple y llanamente utilizan el argumento de, es verdad, yo necesito de Dios, pero voy a dejar de beber un poco, de fumar un poco, de andar acá. ¿Y quién dice que para entregar la vida al Señor uno debe de ir cambiando poquito a poquito? Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, con todo. Y yo te voy a hacer descansar. Pero no solamente Jesús hace un énfasis marcado para aquellas personas que le rechazan a Él, sino que también dice aquellos que rechazan sus palabras, que no reciben sus palabras. Y uno se pregunta, ¿qué personas son aquellas que no reciben las palabras de Jesús? Bueno, son aquellas personas que escuchan una enseñanza de Jesús, un consejo de la Biblia o un mandamiento que está en la palabra de Dios y no lo toman. No lo hacen. Esas personas rechazan las palabras de Jesús. Porque en el original la palabra rechazar significa no tomar. Dicho de otra forma, escuchamos un consejo de la palabra de Dios o un mandamiento de Jesús y no lo llevamos a la práctica, estamos rechazando la palabra. Mire, con mucha tristeza digo esto. Mientras pensaba en esto, yo dije para mi interior, Señor, ¿cuántas veces como hijos tuyos vivimos como necios? Pastor, créamelo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, verso 26. Si alguien oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabe usted lo que significa insensato en el original? Significa tonto, significa necio. Muchas veces somos hijos del Señor y vivimos como necios porque el Señor nos dice algo, nos aconseja algo y no lo tomamos, no vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado o nos ordena, sino que vivimos de acuerdo a nuestro razonamiento, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría. Y es por eso que no nos va bien en esta vida. Ahora, Jesús lo dice de una forma muy clara. Aquellos que le rechazan a Él, aquellos que rechazan su palabra, van a ser juzgados. Y uno dice, ¿y quién los va a juzgar? Es interesante. ¿Por qué? Porque el verso 28 lo marca muy bien y dice, van a ser juzgados por mi palabra. No por Él, sino por su palabra. Es decir, por lo que Él enseñó, por lo que Él ordenó, por lo que Él aconsejó. ¿Por qué? Y el verso 29 dice el por qué. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. En palabras de Alberto Ayubín, lo que yo he hablado es lo que el Padre me ordenó, me enseñó, me dijo que yo diga. Oiga, es interesante esto. Porque rápido uno se pone a pensar que el Señor Jesús transmitía o hablaba lo que el Padre le decía. Y esto debe de llevarnos a pensar que Jesús había desarrollado la habilidad de poder captar, de poder percibir la voz del Padre. Y yo me imaginé mientras pensaba en esto que Jesús, estando en intimidad con el Padre, prestaba mucha atención a lo que el Padre le decía, a lo que el Padre le hablaba. De ahí podemos decir que a Jesús le gustaba escuchar la voz del Padre, aquello que el Padre quería que Él transmitiese, que Él hablara. Jesús amó
la voz de su Padre Celestial. Y usted y yo debemos de imitar su conducta. Debemos de seguir su ejemplo. Necesitamos amar la voz del Padre. Pero para amarla, primero hay que aprender a reconocerla. Reconocer cuando Él nos está hablando. Y hay 3 cosas básicas que nos ayudan a reconocer la voz del Padre cuando nos está hablando. Primero, desarrollar el hábito de vivir en intimidad con el Padre. Es decir, desarrollar la costumbre de estar a solas con el Padre, disfrutando de su presencia y estando en intimidad con Él. Voy a recordarle algo que lo he venido manifestando 1, 2 veces y muchas más. Estar a solas con el Padre implica poner en un segundo lugar, en un segundo plano, a las personas que están a nuestro alrededor. Y poner en un tercer plano, escúcheme bien, las cosas de nuestro diario vivir. Solamente ahí vamos a poder desarrollar ese hábito de estar a solas con el Padre, en su presencia, en intimidad con Él. Lo segundo que necesitamos hacer es descansar. ¿Descansar en qué? Descansar en el accionar de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué es la persona del Espíritu Santo? El encargado de traer esa voz, ese hablar del Padre a nuestra vida mientras estamos en intimidad. Él es el que nos va a hacer entender que es el Padre que nos está hablando. Mire, en estos días el Señor me ha venido diciendo algunas cosas. Y algunas las he entendido, he dicho sí, esto viene del Señor. Pero hay otras que me han dejado medio, ¿será o no será? Oiga, ha pasado un día, ha pasado otro. Y alguien o me ha llamado o alguien me ha dicho, así con punto y coma, lo que el Señor me había dicho. Y yo cuando lo he escuchado me he quedado, wow, ¿y este de dónde sacó justo lo que estaba en mi corazón? Y rápido la persona del Espíritu Santo ha estado ahí para decirme, eso es lo que el Padre te está afirmando, que ya te lo dio. Hay que descansar en Él. Él es el encargado. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque no va a hablar por su propia cuenta. Va a tomar de lo mío, de mi hablar, y se lo va a hacer saber a usted. Hay que descansar en el accionar de la persona del Espíritu Santo. Y lo tercero es aprender a reconocer la voz del Señor en el sentido de cómo habla Él. Hay que aprender a conocer cómo habla el Padre. Es interesante en que en 1 Samuel, capítulo 3, en la historia de Samuel, fue Elí quien lo ayudó a Samuel a reconocer que era Dios que le estaba hablando. Porque Elí ya sabía. Vino donde él, oye, espérate un ratito. No se lo dijo a él, pensó, esto es Dios que está hablándole a él. Porque él ya tenía la experiencia, él sabía cómo Dios hablaba. Anda, acuéstate y cuando escuche la voz dile, aquí estoy, mi siervo habla, estoy para escucharte. Ahora, hay 7 formas de cómo habla Dios. 7 formas de cómo habla Dios. Voz audible, visiones, sueños, revelación o voz interna, como yo le digo, a través de ángeles, a través de personas y a través de la palabra de Dios. Mire, cuando hablamos de que Dios habla de forma audible, estamos diciendo que podemos escuchar la voz de Dios como cuando alguien nos habla. Y el ejemplo bíblico está en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habló a Moisés. Moisés iba acercando, ¿se acuerda usted la historia? Paso a paso, porque vio una zarza que estaba ardiendo y no se quemaba. Y cuando se va acercando, escucha la voz de Dios. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué?
porque el lugar que estás pisando, santo es. Él escuchó la voz audible de Dios a su vida. Hoy en día hay muchas personas que consideran que Dios ya no habla más, que eso fue para el tiempo pasado, del Antiguo, del Nuevo Testamento, pero que hoy ya no habla Dios así. Bueno, yo considero que Dios sigue hablando en voz audible, por dos cosas básicas. Una, porque la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Y segundo, porque el día en que yo le entregué mi vida al Señor, yo escuché la voz audible de Dios. Yo me acuerdo que estaba pensando para mis adentros, oye, yo vivo una vida desgraciada. Cuánto dolor, cuánta tristeza. Estaba pero recontra deprimido. Y me hice una pregunta. ¿Será que Dios me habrá traído a esta vida para vivirla así? Y yo escuché al Señor que me dijo, Alberto, me llamó por mi nombre, Alberto, ¿tú quieres seguir viviendo así? Oiga, y mi cabeza giró de un lado al otro. ¿Quién es? Pero como había escuchado harto la palabra, después de mirar de un lado al otro, yo dije, es Dios que me está hablando. Y el resto es historia, no puedo contárselo en algún momento determinado. A lo mejor podré contar mi testimonio. Así que Dios habla de forma audible. Segundo, Dios habla a través de visiones. ¿Y qué es una visión? Bueno, una visión es un acto sobrenatural, espiritual, en el cual Dios se revela al ser humano, ojo, mientras está despierto. Y él puede ver este acto sobrenatural, espiritual, con sus ojos físicos, pero no lo puede tocar. Un ejemplo bíblico, Hechos, capítulo 10, hay dos personajes ahí. Sí, sin lugar a dudas usted ya sabe cuáles son. Cornelio y Pedro. Cornelio está orando, tipo 3 de la tarde, la costumbre de los judíos. Y de pronto él ve que entra un ángel. Le dice, Cornelio, aquí estoy. Quiero decirte que tus oraciones han sido escuchadas. Así que mira, haz lo siguiente, en tal lugar, le da los detalles. Manda a ver un hombre, se encuentra ahí, se llama Pedro, y dile que venga. ¡Puc! Se va. Y el hombre, interesante, ¿cierto? A esa misma hora, Pedro está en un patio, en una azotea, y de pronto ve que un lienzo va bajando, con varios animales inmundos para los judíos. Por 3 ocasiones sucede eso, y las 3 ocasiones él escucha, mata y come. Mata y come. Y las 3 veces él dice, hey, no, pues yo no puedo comer eso. Ahora, hay algo interesante en las visiones. En las visiones a veces Dios te habla de forma directa, como a Cornelio. Hemos escuchado tu oración, tu petición ha sido respondida, manda a ver a tal persona con detalles. Se acabó. Pero en otras, Dios solamente le muestra algo y después, a través de la persona del Espíritu Santo, le hace comprender el significado de la visión. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro se queda pensando, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Ojo, vienen a buscarlo unas personas y la persona del Espíritu Santo le dice, vienen unas personas a verte. Rápido, te vistes. Palabra Alberto yo vi. Con añadiduras, ¿no? Salga corriendo de una vez. Y así fue. Tocan la puerta y él se va. Llega a la casa de Cornelio. No sé si usted sepa, pero para los judíos, los gentiles eran seres inmundos. Seres inmundos. Y eso significaba que no podían entrar a la casa. Pero como la persona del Espíritu Santo le está diciendo, él entró. Entra, predica el Evangelio y ve que el Espíritu Santo se derrama entre ellos. Y ahora sí viene la idea básica, ¿no? Ahora comprendo.
que Dios no hace acepción de personas. Déjenme llevarlo a esta parte de la Biblia para que podamos profundizar un poco más. En Hechos 10:34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mire, esta forma de la visión, ¿no?, como venía manifestando, Dios le mostró la visión, pero no le dijo lo que le quería decir, sino que después, en el transcurso del tiempo, a través de la persona del Espíritu Santo, se lo hizo comprender que Dios no hacía acepción de personas. Y no sé por quién voy a decir esto. Mire, muchas veces nosotros somos instigados por el enemigo, instigados también por la carne, y llegamos a pensar: no, es que al de allá Dios lo bendice, al de allá Dios se le revela, al de allá Dios le habla, a todos, pero a mí no. Oiga, Dios no hace acepción de personas. Todo lo que es de Dios, Dios quiere dárselo a todos. Lastimosamente, muchas veces no buscamos. Y si buscamos, no buscamos como debiéramos. Pero el problema, estoy muy seguro, no está en el Señor. La tercera forma como Dios habla es a través de los sueños. Y cuando hablamos de un sueño, estamos hablando de algo que Dios muestra de forma sobrenatural, espiritual. Se lo muestra al ser humano, pero cuando él está dormido. Y en su espíritu él puede percibir lo que Dios le está hablando a través de ese sueño. Y el ejemplo bíblico es José. Y no es el José que usted piensa, el del Antiguo Testamento. No, yo estoy hablando del Nuevo Testamento, el tutor de Jesús. Me fascina este hombre de verdad, porque yo digo, es el hombre de los sueños. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, él está queriendo dejar a María, porque considera que lo ha traicionado. Se acuesta a dormir. Un ángel se le aparece en sueños y le explica: no, ella no te ha traicionado, sino que lo que hay en el vientre de ella simple y llanamente es el Hijo de Dios, y le detalla el nombre, etcétera, etcétera. Él se levanta: Pau, venga para acá, mija. Dios ya me reveló, usted ya me habló, usted es mi mujer. Después, cuando llegan los magos y ven al niño Jesús, le dejan regalos, etcétera, etcétera, y se van, y se recuerda usted que Herodes comienza a matar niños, está intentando matar a Jesús. Otra vez está dormido José. Otra vez en sueños se le aparece un ángel y dice: oye, levántate, toma a la mujer, toma al niño y huye a Egipto, porque Herodes anda buscando para matarlo. Él rápido, patitas pa' qué te tengo. Se va. Estando allá en Egipto, otra vez mientras está durmiendo, cuando muere Herodes acá, en sueños Dios le habla: mira, regresa y viene a vivir a Nazaret. Interesante, ¿cierto? La cuarta forma como Dios habla es a través de los ángeles. Los ángeles. Sí, si usted lee Lucas, usted se va a encontrar dos personajes ahí, a los cuales ángeles se le aparecieron. En el Antiguo Testamento encontramos algunos. Pero en este capítulo 1 de Lucas, ahí encontramos a dos personajes. El primero de ellos, María, la madre de Jesús. Está tranquila en su casa y llega un ángel. Y lo ve en vivo y en directo. Los ojos. Mira, salve favorecida, vengo a darte un mensaje. Dios te ha elegido para que tú seas la madre de Jesús. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, la persona del Espíritu Santo va a venir a tu vida, etcétera, etcétera. Le explica. Y ella, que se haga la voluntad de mi Señor. Se va el ángel. Y se cumple. El otro que está ahí es Zacarías. Está ofreciendo incienso en el templo y se le aparece un ángel. Y le dice: oye, tus oraciones han sido escuchadas, Zacarías. ¿Quién eres tú? Un ángel. Oye, me cuentan por ahí, no me crea, que el hombre hasta llegó a abrazarlo, el ángel. Hola, niño, ¿cómo estás? Oye, esto es tremendo. Sí, mira, tu mujer va a quedar embarazada. ¿Cómo?
Sí, va a caer embarazada. Y él dice, pero estamos ancianos, ¿cómo va a ser eso? Y el ángel percibe que hay duda. Ah, después que me has tocado, después que me has escuchado, tú dudas, muy bien, te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo. Estamos. La quinta forma es a través de la revelación o voz interna también que podríamos decir. Esa es la quinta forma como el Señor habla. Y el ejemplo bíblico está en Hechos capítulo 5, cuando muchas personas vendían sus haciendas, las cosas que tenían y llegaban y los ponían a los pies de los apóstoles para que ellos puedan distribuir entre la gente necesitada. Y Ananías y Zafira venden lo que tenían, esconden una parte para venir a dar otra parte y así quedar delante de los ojos de los demás que ellos son generosos. Cuando viene Ananías, Zacarías le dice, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llene tu corazón de mentira y vengas aquí a querer dar algo que no está completo? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. ¡Pum! Muere. La pregunta es, ¿cómo Pedro llegó a saber eso? Y bueno, sin lugar a dudas fue la persona del Espíritu Santo que le habló, le reveló, le mostró lo que él había hecho. ¿Saben? Esto me hace recordar, hace muchos años atrás, estamos hablando casi 16, 17 años, estaba en el cuarto donde duerme mi hija Anita Ruth y estaba llorando, literalmente llorando a moco tendido, diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo espacio en ninguna iglesia aquí en Esmeralda para poder desarrollar el ministerio al cual tú me has llamado, Señor? Y en eso yo escuché una voz que me habló en mi interior, ya no fue audible. Alberto, yo soy el que abro y el que cierro. Yo comencé a secarme rápido las lágrimas. ¿Cómo es eso? Es decir, que tú estás cerrando la puerta para que yo no tenga espacio en ninguna iglesia. ¿Por qué, Señor? Y siguió hablando esa voz. Quiero que plantes una iglesia aquí en Esmeralda, basada en grupos pequeños, con el énfasis de ser y hacer discípulos. Y qué alegría. Cambié de tristeza, de llanto, a alegría y comencé a escribir. Dios habla a través de la revelación, de esa voz interna. Llega y nos transmite lo que nos quiere decir. Sexto, habla a través de la persona. Y ahí está el ejemplo bíblico. Éxodo capítulo 3, Moisés. Dios le habla y le dice, anda, dile al faraón esto, esto y esto. Y él fue y se lo dijo. Le habló de parte del Señor. Y muchas veces vienen personas, consciente o inconscientemente, y nos dicen cosas que vienen de parte del Señor. A veces para confirmar, a veces para darnos el abreboca. Esto me hace recordar que por algunos días estuve pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero que tú me digas cuál es mi don. Dime cuál es mi don. Y el día domingo que iba llegando a la iglesia donde nací, había un líder prominente que iba llegando. Me saludó y me dijo, Alberto, espérate, necesito hablar contigo. ¿Qué será? Dije yo. Se acercó y me dijo, Alberto, quiero decirte que tú tienes el don de profecía. Y yo me quedé, wow. Le había estado preguntando al Señor. Y me respondió, yo no sé si Dios se lo dijo a él, pero lo único que sé es que él fue utilizado por Dios para decírmelo a mí. Esto me hace recordar de manera muy jocosa que la segunda vez que prediqué en una celebración de jóvenes, terminé de predicar y fui donde un gran amigo mío, le dije, ñaño, ¿qué tal estuvo la predicación? Y él me dijo, ñaño, tú predicas feo. Ni te dediques a eso. Bueno, Dios su gracia ha permitido, ¿no?, que las cosas puedan ir mejorando. Y la séptima forma como Dios habla es que Dios habla a través de su palabra. Y cuando decimos que habla a través de su palabra, es que trae su palabra a nuestra mente, trae su palabra a nuestro corazón. Una parte de la Biblia. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido aquello? Es Dios hablando en nuestros corazones. O cuando la abrimos para tener ese tiempo con la palabra.
Y comenzamos a leerla, a meditar y de pronto como que salta una parte de la palabra a nuestros ojos y llega a nuestro espíritu y sabemos que es Dios, que nos está diciendo algo. Hoy el Señor, a través de su palabra, me dijo: Alberto, yo estoy para ayudarte. Puedes contar conmigo. ¿Cuánto gozo vino a mi corazón? Entonces, estas son las formas como Dios habla, pero quiero darle unos consejos. Y para eso quiero llevarle a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos dice que la Biblia es la palabra de Dios, que es segura, que ha venido a nuestras vidas a través de la inspiración, el accionar de la persona del Espíritu Santo. Entonces, el primer consejo es: cuando Dios le hable de una u otra forma, cierren a lo que el Señor le ha dicho a través de la palabra de Dios. Porque nunca lo que Dios nos dice va en contra de su palabra. Y lo segundo, cuando Dios le hable y usted se quede con la incertidumbre, ¿será, no será? No tenga temor. Pregúntele al Señor: Señor, esto que tú me has dicho viene de ti, ¿tú me lo puedes confirmar? Sin lugar a dudas, el Señor se lo va a confirmar. Quiero concluir contándole una historia de la vida real. En cierta ocasión, Dios le habló a un pastor de forma audible y le dijo: quiero que vayas a plantar una iglesia en tal lugar en África. Y el hombre le pidió al Señor: confírmamelo. Y se lo confirmó a través de la esposa. Un año estuvieron arreglando maletas, aprendiendo el idioma y llegaron a ese lugar. Pero al llegar a ese lugar, justo se encontraron con que se dividía ese lugar, ese pueblo, en dos pueblos. ¿Cómo es esto? No habían visto en el mapa. Doblaron su rodilla con la esposa y le dijeron: Padre, ¿hacia dónde vamos? Una vez más, la persona del Espíritu Santo estuvo para mostrarle que fueran al lugar que estaba en el lado derecho. Estaba distanciado ese pueblo 15 minutos a pie. Ellos llegaron, se establecieron, levantaron un consultorio y comenzaron a través de ese consultorio médico a dar la atención y a predicar el Evangelio. Un año pasó y él le comentaba a su esposa: tenemos apenas 20 personas. Yo pensé que esto iba a ser mejor. ¿Será que el Señor se habrá equivocado? No sé. Y oraron y el Señor una vez más les confirmó que ese era el lugar. Al otro día llegó un hombre del otro pueblo buscándolo a ellos. Estaba enfermo, no tenía dinero. Ellos lo atendieron. Él recibió a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Ellos lo discipularon durante 3 meses. Y después de esos 3 meses, él se despidió de ellos dándole gracias. Y regresó a su pueblo. A los 3 meses él regresó. Y le dijo: quiero que nos visiten. ¿Y cómo así? Quiero que vayan a mi pueblo. No es que el Señor nos ha dicho que estemos aquí. ¡Vamos! Y mientras él les estaba insistiendo, el Espíritu Santo les confirmó que vayan. Y fueron. Y cuando llegaron ahí, se encontraron con 500 personas que estaban listas, dispuestas a escuchar el mensaje del Evangelio. A más de ellos habían 100 a los cuales bautizaron ese día uno a uno. Y cuenta la historia que mientras este hombre bautizaba a cada una de esas personas que habían sido ganadas por el discípulo de él, este hombre lloraba diciéndole: Señor, tú no te equivocas cuando nos hablas, porque tú
tú lo sabes todo. Mire, querido hermano, querido amigo, nuestro Señor Jesús amó la voz del Padre. La buscó, la captó. Y Él anhela que usted también aprenda a poder discernir cuando el Padre le está hablando, a reconocer la voz de Él y así después poder captar el hablar de Dios para su vida. Y se puede establecer entre usted y Dios una relación íntima que pueda ir creciendo día a día. Y así usted pueda disfrutar de aquella capacidad de poder seguirle al Padre, obedecerle, hacer lo que Él le dice y pueda disfrutar de la protección y de la provisión que el Padre tiene para usted en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Ayúdanos, Señor, a valorar tu voz, de tal manera que trabajemos intencionalmente para poder reconocerla, para poder conocerla, para poder saber cuando estás hablando de nuestras vidas y que se pueda establecer esa relación íntima que tú anhelas y podamos crecer en ella y podamos contar en este tiempo, Padre amado, con tu protección y tu provisión que tanto necesitamos. Señor, una vez más yo te pido que tú ministres nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo y a través de la adoración. Ahí donde usted se encuentra, tome un compromiso con el Señor, de que usted va a trabajar, de que se va a esforzar por reconocer, por conocer la voz de Dios. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así,
Damos gloria a Dios por este maravilloso tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Damos gracias por ese mensaje que ha traído a cada una de nuestras vidas. Bueno, te pedimos que no te desconectes porque a partir de las 11 de la mañana vamos a tener la celebración de nuestros niños. Así que, por favor, siguen en sintonía. Por aquí, por el canal de YouTube, vas a ver la presentación. Vamos a tener tarde de cine familiar. El link vamos a estarlo enviando por los grupos de WhatsApp que tenemos como iglesia. Los invitamos, por favor, que como familia se predispongan para tener este tiempo maravilloso. De lunes 31 de agosto vamos a tener el entrenamiento de paternidad divina para nuestros jóvenes y prejuveniles de nuestra iglesia. Así que no se pierdan este tiempo. Para el día martes 1 de septiembre a las 5:30 de la mañana vamos a tener nuestro tiempo de clamor y oración. Estaremos enviando 15 minutos antes el link para podernos conectar en este tiempo. Bueno, luego este jueves 3 y viernes 4 de agosto tendremos la reunión de grupos pequeños. Así que tendremos una semana maravillosa y bendecida, queridos hermanos. Este sábado 5 de septiembre tendremos el taller de oración a partir de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Ese mismo sábado a las 15 horas vamos a tener la celebración juvenil. Bueno, los invitamos el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre a Puertas Divinas. Estemos orando por familia pastoral, por entrenamiento de paternidad divina, tiempo de clamor, reunión de grupos pequeños, Puertas Divinas y taller de oraciones. Para despedirnos, no se olviden que el próximo domingo a las 10 de la mañana tendremos una celebración como esta, con un tema como es el beneficio de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Que tengan una excelente semana, amados hermanos, y que Dios nos los bendiga.